Os voy contando un poco. Hay una ruta circular que va por varios municipios de aquí de la comarca de Bergantiños y que recorren sitios como este que vamos a ver ahora, incluido el dolmen de Dombate, donde hemos estado antes. Lo que pasa es que es una ruta bastante larga para hacerla a pie, por lo cual yo voy a enseñar lo que es el castro de Borneiro, y ya para otra vez que venga por aquí intentaremos ir viendo un poco pues el resto de monumentos megalíticos, que hay un montón de ellos. Y aquí ya encontramos un muro. Supongo que pertenecía al castro, que protegía a todo el mundo, a todos los habitantes del castro. Está muy bien construido, la verdad. No sé si no será más reciente, pero bueno, más junta. Quizás esta sea el exterior del pueblo. Y aquí ya vemos una construcción. Supuestamente el interior de una casa. Y aquí se avistan unas escaleritas. Una piedra cortada con un arco. Mira qué raro. Y una escalerita. Subí ahí, que hay otra edificación, un muro redondo. Vamos a ir por el otro lado. Pues eso, aquí hay, supongo que otra habitación. Esa es la piedra que hemos visto redonda antes. Vamos a seguir muro arriba. Es una pasada, ¿eh? Es una pasada. Y mirad qué color más curioso tiene el moho aquí. Sería esta la parte alta del castro. Castro celta. Auténtico, ¿eh? Mirad aquí, estas son las afueras. Como quien dice, pues otra casa. Esos muros con el color típico, color naranja. No sé qué tipo de musgo será ese. Por aquí. Vamos pisando historia, mucha historia. Pensar 2500 años. Es que no sé ni para dónde ir, porque la verdad es que está impresionante. Aquí hay una casa también así en redondo. ¿Veis? El uso del espacio parece responder a una lógica interna. Núcleos familiares agrupados, áreas comunales, zonas para actividades domésticas o productivas. Aunque no se dispone de documentación escrita, la disposición espacial permite formular hipótesis arqueológicas sobre la vida cotidiana de sus antiguos habitantes. El castro fue ocupado entre los siglos IV y I de nuestra era, sin que se observen signos de romanización. Esto sugiere una continuidad cultural que permaneció ajena al proceso de integración imperial que afectó a otras zonas del noroeste peninsular. Ahí, conjunto también de casuchas. Ahí, otra redonda. Mirad esta. Incluso se ve la entrada de la puerta. Sería el corte este que hay. Vamos a subir por aquí. A ver si podemos hacer una panorámica desde arriba. Mira qué muro. Piedras colocadas hace 2500 años. Mirad. Ahora desde aquí arriba, quizá que lo podamos ver mejor. Mirad. Sigue hasta allá atrás. Y ya os digo, no está excavado todo, ¿eh? De hecho, fijaros aquí, hay un prado con árboles y mirad ahí. Vamos a ir hasta allí.
una parte significativa del castro permanece aún cubierta por vegetación, protegida por una loma y oculta bajo capas de tierra y maleza. Estos sectores no excavados representan una reserva arqueológica que podría arrojar nuevos datos en futuras campañas. Este igual nos quedó más remedio, se lo encontraron de casualidad, a un lateral. Pero bueno, imaginaros que aquí igual estos árboles ni estaban cuando se hizo esto. Así que por cualquier lado, aquí en el bosque, por aquí, a esta altura, bajo tierra, debe de haber estructuras como estas. Creo yo. La verdad es que sería casi imposible que no las hubiera. Mirad. Otra casa. Que si a mí me preguntas, parecen pozos, pero no. Son casas con esta forma, ¿eh? Voy por aquí arriba, que se ve mejor. Una vereda que hay. Es una zona arqueológica que no está todavía completa de excavación. Mirar una panorámica desde aquí. El castro de Borneiro. Concello de Cabana de Bergantiños, en la comarca de Bergantiños, en La Coruña. Han puesto una especie de lápidas ahí que pone en gallego: por favor no subir, porque se supone que la gente, si intenta subir de ahí, de abajo hacia arriba, va a echar lo que es toda la tierra hacia abajo. Entonces la excavación en parte no valdría de nada. ¿Veis esa lápida? Bueno, pues hay repartidas un montón de ellas por todos lados. Aquí estamos viendo lo que era el centro donde veníamos antes, el centro del castro. No he contado las casas que hay, pero según ponía un letrero antes abajo, había unas 80, ahora mismo que se sepa hay unas 80 descubiertas. Desde la perspectiva elevada se aprecia la estructura general del castro, un asentamiento adaptado al relieve, distribuido en terrazas y protegido por una muralla perimetral. Esta planificación demuestra un conocimiento avanzado del entorno, así como una intención clara de establecer un núcleo habitacional resistente y organizado. Vamos a bajar desde el otro lado. Por todo hay un muro, que supongo que era el muro que protegía lo que era la ciudadela esta. Aquí hay otra puerta. Igual estaban a ras de suelo antes. Eso que yo digo que son un poco extrañas, pero sí, ¿ves? Yo creo que estaban a ras de suelo. Estarían más en alto, seguramente. Con el tiempo, pues claro, se ha hundido el terreno. En los extremos del castro aparecen estructuras aisladas que se distinguen del patrón central. Algunas presentan particularidades como muros interiores estrechos o recintos secundarios, cuya función aún no ha podido determinarse con exactitud. Y qué es curioso, en este hay un muro interno, en un cierre ahí bastante estrecho, que no sé por qué. Mira este muro. ¿Ves? Hay un rincón que no tiene mucho sentido, pero bueno. Podrían haber servido como almacenes, espacios rituales o construcciones auxiliares vinculadas a actividades concretas. Lo que sí es claro es que no eran residencias principales, y su ubicación revela una zonificación del espacio en función del uso o la jerarquía social.
Quizá lo que estemos viendo sean los cimientos de unas casas que después se hacían más bien con madera, palos, y se cubrían con paja de centeno o alguna historia así. En el núcleo del castro se concentran las estructuras más numerosas y definidas. Todas presentan planta circular, una característica típica de los poblados castreños del noroeste peninsular. Se cree que estas viviendas estaban cubiertas con techumbres de materiales vegetales, probablemente paja, sostenidas por estructuras de madera insertadas en las bases pétreas que aún se conservan. Una visión panorámica del castro ofrece una lectura distinta. No solo es un conjunto de piedras, sino la huella duradera de una comunidad que dominaba su territorio, que conocía sus recursos y que construía para resistir. El castro de Borneiro es uno de los castros mejor conservados de Galicia. Fue descubierto en 1924 y desde entonces ha sido objeto de varias campañas de excavación. Su singularidad reside no solo en su estado de conservación, sino en la ausencia de restos romanos, lo que refuerza su carácter genuinamente prerromano. Hoy se conserva como bien patrimonial y espacio abierto al público. No cuenta con reconstrucciones ni efectos visuales. Su fuerza reside en la autenticidad. Frente a estas piedras, el visitante no recibe respuestas inmediatas, sino preguntas. ¿Cómo vivían? ¿Qué creían? ¿Qué relación tenían con el mundo natural? El castro no se explica en una sola visita. Es un lugar que se siente, un espacio donde más que buscar información, uno escucha el eco de lo que una vez fue. Si te interesa seguir descubriendo lugares donde la historia se toca con los pies, puedes suscribirte al canal, aunque quedan muchos relatos por contar y muchos caminos por caminar juntos.